me gustaría llevaros a un pasaje de las Escrituras que para mí se ha convertido en un fundamento para transitar a través de esta crisis y no hundirme. Y está en Mateo capítulo 14, versículo 22. Es la famosa escena de los evangelios donde Jesús camina sobre el mar. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, prestar atención a esto, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Jesús es un tipo impresionante con sus entradas, inigualable. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo soy. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste? Muy bien, para mí este texto ha sido de vital importancia en esta pandemia que ha llegado a este mundo como una tormenta inesperada. Porque la historia que acabamos de leer nos habla acerca de una tormenta que llegó de repente y atrapó a esos discípulos en medio del mar de Galilea, subidos a esa pequeña barquita que era sacudida por los vientos, las olas y los relámpagos. Una tormenta no prevista que simplemente llegó. De la misma manera que esta pandemia, supongo que muy poca gente pudo prever lo que iba a pasar. Quizá Dios se lo anunció a alguien antes, pero para todos los demás esto llegó de repente, inesperadamente. Y por esa razón este texto creo que me enseña algunas cosas y creo que nos puede enseñar a todos nosotros cómo debemos transitar a través de las tormentas de la vida. Y lo primero que me gustaría señalar es algo que uno no es consciente al leer el texto, a no ser que haya ido a Israel físicamente. Yo he tenido la oportunidad de estar allí y tengo muchas ganas de ir con Benji y con Marcos a esa tierra preciosa de Israel, pero yo he estado varias veces allí, concretamente en el mar de Galilea. Hay muchos lugares que uno no sabe muy bien dónde se encuentran, pero el mar de Galilea, que en realidad es un lago, está ahí y lleva ahí desde siempre. Y es el mismo lago en el que ocurrió esta historia. Y dice la Escritura que cuando Jesús terminó de alimentar a las 5,000 personas, él dijo a los discípulos subir a la barca e ir al otro lado, y él se subió a orar a una colina. Pues muy bien, yo he estado en algunas de esas colinas que están alrededor del mar de Galilea, y es muy interesante porque si Jesús estaba en una de esas colinas, significa que Jesús lo estaba viendo todo, en todo momento. Todo lo que estaba pasando en el mar, todo lo que estaba aconteciendo a esos discípulos que estaban siendo sacudidos por esa tormenta, Jesús lo estaba viendo.
Es decir, desde la perspectiva de los discípulos, rodeados por la niebla, las olas y la tormenta, parecía que habían sido abandonados por Jesús. Pero Jesús tenía una vista panorámica, Jesús lo estaba viendo desde arriba, desde una colina, y desde una colina él podía ver la tormenta y en medio de esa tormenta podía ver a sus discípulos. Y esto para mí es impresionante porque cuando nos encontramos en tormentas como estas, parece que no somos capaces de ver lo que hay más allá y podemos incluso pensar que Jesús de alguna manera nos ha dejado solos, pero hay que cambiar la perspectiva y pensar que Jesús nos está viendo. Nada se está escapando de su control. Él sigue teniendo atención a lo que está ocurriendo. Quizá nosotros en medio del problema nos sentimos abrumados y con una sensación de orfandad. Solemos luchar muchas veces con esto, pero nuestro Dios no nos está apartando la mirada, está constantemente mirando y ve la tormenta y en medio de esa tormenta nos ve a nosotros y tiene atención. Eso es lo primero que me llama la atención y es algo que uno solo percibe cuando está ahí, cuando observa cómo es ese lugar. Ahora, en el momento en el que Jesús considera que era el momento de intervenir, cuando esos discípulos estaban totalmente abrumados por las circunstancias, agarrándose a ese trocito de madera que parecía que era lo único que les mantenía a flote. Pero si hay algo que demuestran las tormentas es que todo aquello que creemos que es estable, en realidad es inestable. Como esa barquita que parecía segura cuando todo estaba en calma, pero de repente llega la tormenta y es sacudida. Y si algo demuestran las tormentas es que todo aquello en lo que habíamos puesto nuestra confianza para mantenernos a flote probablemente no es tan confiable. Las tormentas lo sacuden todo, sacuden nuestras cuentas bancarias, sacuden nuestras posiciones laborales, sacuden nuestros sistemas sanitarios, sacuden nuestras políticas, sacuden todo en nuestra vida. Como esa pequeña barquita, estamos siendo sacudidos por esta tormenta y me imagino a esos discípulos desesperados agarrándose a la barca. ¡Ah, socorro! ¡Socorro! Realmente tuvo que ser desesperante para ellos. Pensaban que se iban a ahogar. Con cada golpe de esas olas, ellos pensaban, es el final. Y de repente Jesús aparece en escena como solo Jesús puede hacerlo, caminando sobre el mar. Es un acontecimiento que lo he imaginado tantas veces. Y los discípulos están en la barca y observan esa extraña figura y no tienen claro si es Jesús, piensan que es un fantasma, hasta que de repente Pedro lo llama y le dice, ¡Hey Jesús! Si eres tú, dime que vaya. Y Jesús le dice, sí, soy yo, Pedro, ven. Y entonces Pedro hace lo que humanamente hablando es lo más estúpido que podemos hacer en medio de una tormenta, pero que desde la perspectiva divina es lo más seguro que podemos hacer. Pedro salta de la barca y da un salto a lo desconocido en obediencia a la voz de Jesús. Y cuando hace eso Pedro, la Biblia dice que él comienza a caminar sobre las aguas. Y yo entiendo la terminología, pero en cierto modo pienso que no está del todo bien expresada. Decir que Pedro caminó sobre el mar quizá no es técnicamente correcto, porque el agua no puede sostener el peso de una persona, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué tal si Pedro no caminó sobre el mar, sino que Pedro caminó sobre la palabra que salió de la boca de Jesús? A lo que me estoy refiriendo es que lo que sostuvo a Pedro no fue el H2O. Lo que sostuvo a Pedro fue el ven que salió de la boca de Jesús. Lo que estoy intentando decir es que Pedro no caminó sobre el mar.
Pedro caminó sobre la palabra que salió de la boca de Jesús. Porque si hay algo estable en todo el universo, algo que es inconmovible, no son esas pequeñas barquitas a las cuales nos agarramos desesperadamente, sino que es la palabra que sale de la boca de Jesús. Génesis capítulo 1 dice que todo el universo, las galaxias grandísimas y los pequeños átomos están creados por el poder de la palabra de Jesús. Y es la palabra de Jesús lo que mantiene unido cada partícula en el universo. Literalmente el universo entero se sostiene sobre la palabra de Jesús. No hay nada más estable, nada más seguro, nada más sólido que la palabra de Jesús. Y en medio de una tormenta como esta, lo que parece una locura es el acto más inteligente que uno puede hacer. Abandonar nuestras barquitas y caminar sobre la palabra. Nuestra tendencia natural en estos momentos es a construir barcas más grandes y que tengan refuerzos más fuertes y velas más potentes. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si en realidad se trata de soltar y caminar sobre la palabra de Jesús? Y hay algo muy interesante. Cuando Pedro está caminando sobre la palabra y mantiene su mirada puesta en Jesús y en lo que Jesús está diciendo, él se mantiene a flote, pero en cuanto cambia su mirada de Jesús a la tormenta, cuando cambia su mirada de lo que Jesús está diciendo a las circunstancias, las olas, los relámpagos, los vientos, en cuanto él cambia de enfoque, empieza a hundirse. Y esto es lo que querría decir para llegar al final de mi exposición. Hundirse o no hundirse en medio de una tormenta es una cuestión de enfoque. Lo voy a volver a decir. Hundirse o no hundirse en medio de una tormenta es una cuestión de enfoque. En lo que tú te enfoques va a determinar si te mantienes a flote o te hundes. Si lo primero que haces por la mañana es encender la televisión y escuchar malas noticias, abrir Twitter y leer malas noticias, conversar con tu vecino acerca de malas noticias, si tú metes el peso de las malas noticias aquí en tu mente, te vas a hundir. Te vas a hundir. Si llenas tu alma de malas noticias, de lo que Dios parece que no está haciendo, si empiezas a abrumarte por las circunstancias y empiezas a llenar tu mente, como decía Benji, con lo temporal y dejas de mirar lo eterno, porque esa es la clave de todo este asunto, te vas a hundir. Tengo tantas historias referente a esto, solo contaré que un buen amigo mío, así como un paréntesis, hace un año atrás perdió a su padre, cristianos los dos de mi iglesia de toda la vida, pero perdió a su padre por un cáncer de páncreas que en poquito tiempo lo consumió. Y eso dejó un impacto en mi amigo. Y cuando vino esta crisis y se quedó encerrado en casa con sus propios pensamientos, él empezó a sentir un dolor aquí en las entrañas. Y el primer pensamiento que le vino a la mente es: yo también estoy desarrollando un cáncer como mi padre y me voy a morir. Y se le ocurrió entrar a Google y googlear sus síntomas. Y no sé si has intentado hacer eso alguna vez, poner en el buscador tus síntomas, pero cuando él puso sus síntomas, parecía que todas las páginas web anunciaban que efectivamente él tenía cáncer. Y empezó a angustiarse, no podía comer, no podía dormir por las noches, literalmente se estaba enfermando de la angustia y terminó yendo a médicos, oncólogos. Llegó a estar en 3 y todos le decían lo mismo: no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada. Hasta que el último, yo creo que iluminado por Dios mismo, le dijo: querido, tú no necesitas un oncólogo, necesitas un psicólogo.
Y mi amigo fue lo suficientemente humilde como para llamar a un psicólogo cristiano, amigo nuestro, que rápidamente cambió el enfoque de mi amigo de esa mala noticia y ese rollo mental en el que él se había metido, y le ayudó a ver a Cristo. Literalmente el psicólogo le predicó el evangelio. Me lo contó mi amigo. El psicólogo me predicó el evangelio. Y literalmente salió de la depresión en la que se había metido. Salió a flote, como decía él. Y es una cuestión muchas veces de enfoque. Y sí, quizá parece muy sencillo lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir así de claro. Queridos, leed la Biblia. Pero no como quien mira el horóscopo. A ver qué me va a tocar hoy. Vamos a ver qué me va a tocar hoy. ¡Ah, mira! No. Lee la Biblia consistentemente. Métete a estudiar este libro página por página. Léelo. Y no solo lo leas, subráyalo, medítalo, profundiza en él. Y no solo hagas eso, escríbelo en las paredes de tu habitación, cántalo, recítalo, haz todo lo que puedas con este libro, porque es lo que necesitas en este tiempo, meter en tu mente y en tu corazón las buenas noticias, el evangelio. Quizá esto puede sorprender a algunos, pero lo que estoy diciendo es que la manera de sobrevivir en una crisis es metiéndose en esto. Y algunos dicen, no, pero igual deberíamos trabajar en cosas nuevas, en proyectos nuevos y desarrollar nuevos enfoques y estudiar cosas nuevas. Vale, todo eso puede estar bien, refuerza tu barca si quieres, pero, esto es lo que te va a mantener a flote. Lee tu Biblia, léela. Estúdiala, medítala consistentemente. Empieza por la primera página y termina en la última. Y cuando lo hayas hecho una vez, vuélvelo a hacer. Y cuando lo hayas hecho la segunda vez, hazlo una tercera vez. Tienes que hacerlo. Tienes que leer la Biblia. Apaga YouTube. Deja de escucharnos. Deja ya de conectarte solo a ver a predicadores y lee tu Biblia. Léela. Léela. Esto es lo que te va a mantener a flote. Este libro no es tinta sobre papel. Este libro es el aliento divino. Por eso decimos que la Biblia está inspirada por Dios. Quiere decir que Dios ha soplado estas palabras. Salen de su boca. Y si tú sientes que te estás ahogando, que estás perdiendo la respiración en medio de esta tormenta, aquí hay aliento divino. Tienes que respirar estas palabras. El Señor es mi pastor. Nada me faltará, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tenemos que respirar. Tenemos que respirar. Sé que esto no es muy sorprendente. Al final, si alguien te pregunta, ¿de qué predicó Itiel? ¿De que lea la Biblia? Sí, de eso te he predicado. De que leas la Biblia. Léela, por favor. Lee la Biblia. Y alguno dice, bueno, pero Itiel, esa historia terminó con Pedro hundiéndose. O sea, que terminó como mal, ¿no? Y digo, a ver. Ponte en perspectiva. Esta historia no termina con Pedro hundiéndose. Esta historia termina con Pedro en los brazos de Jesús. Eso es un buen final. Hay que mojarse un poquito y nos vamos a mojar cuando tomamos riesgos en fe. Pero quien lo hace termina en los brazos de Jesús. Y eso es un buen final. Eso es un buen final. Dios os bendiga.